Bien, amados, buenos días, bendiciones para todos. Gloria al Señor que pudimos llegar a este lugar. Ciertamente, como Isbel y el pastor Albeiro lo comentaban, pues ha sido una semana en la cual hemos tenido vivencias poco comunes. Yo no diría que para mal, yo diría que para bien, porque las circunstancias que atravesamos en Dios nos hacen más fuertes, ¿verdad que sí? Nosotros no somos los mismos venezolanos de hace 10 años atrás. Nosotros hemos sido fortalecidos, hemos sido forjados en el fuego de la prueba. Dios ha permitido que muchas cosas ocurran. La maldad de muchos ha traído consecuencias, digamos que para todos, pero yo he entendido estos últimos días que aún para esos que han hecho mal, la misericordia de Dios está disponible. Dice la Biblia en el Salmo 23 que el bien y la misericordia del Señor nos acompañan, ¿verdad que sí? Y hoy yo quiero hablar de ese Dios misericordioso. Quiero tomar como ejemplo dos personajes entre comillas, dos personas pues, de las cuales su historia está plasmada en la palabra del Señor, y que una quizás es más conocida que la otra, pero ambas nos van a dar a nosotros un entendimiento de que esa bendita ilimitada misericordia del Señor para todos está disponible. Para los que estamos acá, para los que no pudieron llegar, aún para nuestros seres queridos que no han decidido todavía abrirle su corazón al Señor, para ellos también es la misericordia de nuestro buen Dios. Amén. Vaya conmigo a el segundo libro de Crónicas, Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Allí vamos a leer sobre un rey. Este rey, conocido como Manasés, ¿verdad? Fue un hombre que en principio, o la mayor parte de su vida, no vivió conforme al agrado del Señor. Pero sus actitudes finales nos van a ayudar a comprobar lo que al principio les decía, que la misericordia del Señor también cae sobre aquellos que quizás no han tenido un camino pues muy ejemplar, pero que al final, como el hijo pródigo, deciden enmendar su vida, y allí pues puede manifestarse ese bien que Dios tiene preparado para ellos. Amén. Bueno, lo tiene allí, segunda de Crónicas, capítulo 33. Voy a leerles desde el primer verso, y dice así: Manasés comenzó a reinar a los 12 años en Jerusalén, y su reinado duró 55 años. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado. Verso 3. Reconstruyó los pequeños templos paganos, hizo imágenes de la diosa Astarte. Esta diosa Astarte, amados, es como la misma Astaret, y es una imagen, una diosa conocida como la diosa de la fertilidad en aquel tiempo, de la sexualidad, la diosa del amor, y ese amor lleno de lujuria que practicaban los tiempos paganos. No vaya a creer que es el amor emocional que pueden sentir dos personas, o el amor que viene de parte de Dios. No, un amor alejado de eso. Esta era una mujer
que edificaban sus altares y sus estatuas con unas vestimentas, con unas túnicas, y en las cuales, si usted viese la foto, le recordaría a imágenes e ídolos muy conocidos en nuestro país, en especial en nuestro estado Zulia. Pero una de las cosas con las cuales se adoraba a esta diosa Astarte era con rituales sexuales y los placeres sexuales. Dice la Biblia también que Manasés edificó altares para adorar a Baal. Y Baal, relacionado con Astarte, entre otras cosas, tenía que él se promovía en sus adoración, bueno, en sus ritos, el erotismo y la carnalidad. Dice la Biblia que también, en este mismo verso 3, que Manasés también adoró a todos los astros del cielo. Usted conoce la astrología, los signos del zodiaco, en fin, este asunto de la predicción y la adivinación por las estrellas. Recientemente vi de un hombre que él no se cree hombre, pero Dios lo hizo hombre y yo digo que es hombre. Y él salía en un programa de cocina que estábamos viendo, mi esposa y yo, y decía que él era astrólogo y todas estas cosas. Y yo, bueno, ya estábamos viendo el programa, cómo preparaban lo de los alimentos y todo. Yo tenía hambre, en fin. Pero entonces empezaba este hombre a decir, obviamente a uno esas cosas les repudian, ¿no? Pero uno tiene que mirar también con misericordia a las personas. Y este hombre, aparte de autonombrarse una persona prodigia, pues tocada por Dios, entre comillas, y teniendo poderes suprahumanos, también era de los que decía que tenía pociones, tenía hechizos, tenía polvos que hacían magia con los platos y que por eso él iba a ganar. Incluso quien lo miraba malo le decía feo. En esa oportunidad vi que hasta le lanzó una especie de maldición allí en televisión, una televisión internacional, y allí le lanzó una maldición prácticamente. Lo que pasa es que se lo dijo muy sutilmente porque sabía que, no sé si lo sacaban del programa, pero eso uno quedó alarmado. Para el que entiende, uno quedó alarmado. Así que este tipo de cosas eran las que Manasés estaba edificando y adorando en Jerusalén, la capital del reino del Señor, de Israel. Dice el verso 4 y 5, construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Se fija la falta de respeto. Fíjese, y dice más adelante, entonces Dios hizo que los ejércitos de Asiria atacaran a los israelitas, apresaron a Manasés y lo humillaron. Le pusieron un gancho en la nariz y lo ataron con cadenas y lo llevaron prisionero a Babilonia. Allí, mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante del Dios de sus antepasados que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. Qué tremendo, ¿verdad? La historia, esta es una breve parte de la historia de Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y si nosotros vemos al principio cómo comienza, cómo obra este hombre, al cual se le había encomendado la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, la manera tan imprudente y además irresponsable y perversa en la cual se olvidó e hizo olvidar al pueblo, porque acá no lo dice, lo vamos a leer más adelante, hizo olvidar al pueblo del Dios verdadero para sumergirlo en este tipo de paganismo
que se proclamaba en las regiones que rodeaban a Israel. Porque lamentablemente nosotros como personas, como seres que buscamos socializar, muchas veces a nuestro alrededor vamos a tener maneras en las cuales el enemigo puede llevarnos a tropezar. Puede utilizar personas, o incluso ni siquiera las necesita utilizar. Ellas solitas se utilizan como instrumentos para hacer tropezar a los hijos de Dios y a otros más. Nosotros como cristianos no estamos exentos de fallar, de equivocarnos y de ser manipulados, no. Nosotros, al vernos rodeados, muchas veces olvidamos quiénes somos y lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que representar. Representamos a la iglesia del Señor, allí donde estemos. Representamos la luz de Cristo. Y muchas ocasiones, a veces por instantes, a veces por 5 minutos al día, allí en el colegio, el liceo, la universidad, en el trabajo, en la comunidad donde vivimos o en nuestro propio hogar, nos colocamos en el mismo nivel de esas personas que ignoran del amor, de la verdad y de la justicia del Señor y se dejan llevar por el egocentrismo. Sencillamente la misma ignorancia los lleva a decir y a hacer cosas que a nosotros nos dan risa o secundamos sus propias palabras. Hablar mal de otro, sembrar discordia, condenar, juzgar irresponsablemente, injustamente. Y a veces nosotros como cristianos nos prestamos para eso. ¿Por qué? Porque somos vulnerables cuando estamos quizás en nuestras cosas y no estamos en esa constante comunión con el Señor. Nos hacemos vulnerables para que algo se filtre y pueda hacernos accionar a algo que desagrada a Dios. Y no estoy diciendo que lo tenemos por costumbre, no estoy hablando aquí de los que tienen por costumbre hacer estas cosas. Estoy hablando de personas que pueden pasar todo un día alabando, glorificando y dando buen testimonio del Señor, pero por 5 o 10 minutos puede mostrar esa debilidad. Si este fuese el caso, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente ir ante el Señor y con arrepentimiento presentar nuestras disculpas. Él nos va a perdonar. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Amén. Pero este Manasés sí tenía eso por costumbre. Y si usted se pone a ver lo que representa esta adoración a esta fulana diosa Astarte, a Baal y a los astros, a los signos del zodiaco, por decirlo de esta manera. Se cree, incluso los teólogos dicen que desde Egipto y la Torre de Babel ya los signos del zodiaco estaban proclamados por toda esta gente que, blasfemando en contra del Señor, proclamaba este tipo de doctrina. Eso es viejísimo. Y siempre han estado allí. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha utilizado estas cosas para robarle el lugar que debería estar en el corazón de las personas, robárselo a Dios. Nosotros hoy en día en nuestro país vemos cosas como esta. O usted no ve, no tiene que estar pendiente de los jóvenes que se vayan a meter en internet buscando precisamente esto: el erotismo, el falso amor, relaciones ilícitas. Esas cosas nosotros las vemos y están por todo el mundo. Hay países incluso mucho peor que Venezuela en cuanto a estas cosas, a estas desviaciones, y van aún, a obrar en cosas que no vale el caso ahorita especificarlas, pero yo sé que usted lo entiende y lo ha conocido también y se ha percatado de la situación.
Y en cuanto a los astros, a los signos del zodiaco, Venezuela le encanta. Usted ve, después de los noticieros, a mí me pasa, hay un canal en específico que me paro en la madrugada a empezar a alistarme para ir a trabajar, y después que inmediatamente termina este noticiero, viene un astrólogo a empezar con sus cartas y sus adivinaciones y sus cosas. Y no, lo voy a cambiar para otro canal, y resulta que en el otro canal, nacional también, están pasando también, porque esa es la hora en la que lo pasan. Y va otro más, y pasan otro igualito, pero disfrazado, buscándole variar de aquellos dos, pero viene con la misma esencia. Porque estamos siendo bombardeados. ¿Y quién ve eso? Quizás no muchos jóvenes, porque ya a esa hora ya se han ido a sus clases. Y los que estudian de tarde están durmiendo porque se paran tarde. Los hombres van en el carro y están escuchando. Y las amas de casa, que son las que se paran bien tempranito a limpiar y prenden el televisor, ahí están escuchando y siendo bombardeadas con estas cosas. Y sin darse cuenta están asistiendo al culto de los astros del cielo. Todos los días, de lunes a viernes. Es eso. ¿Se fijan? Pero yo sé que así como a Manasés, hay una oportunidad grande para nuestro país, para todas estas personas, para que la misericordia de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Esta semana publiqué la foto que semanas atrás habíamos tomado acá en reunión con todos los niños, los jóvenes. El pastor Albeiro estuvo aquí enfrente, la bandera de Venezuela, y estuvimos orando por Venezuela. Si nosotros no creyésemos que nuestro Dios es el Dios de Venezuela, si nosotros pensásemos que Venezuela no tiene ya esperanza, que no tiene remedio, si nosotros dijéramos lo que muchos dicen, que se van del país porque ya esto se lo llevó quien lo trajo, ya esto no tiene compón, si nosotros pensáramos estas cosas, no hubiésemos hecho una oración por Venezuela y no oráramos todos los días las intercesoras, los hermanos y hermanas de oración que tienen en sus listas diarias de mañana y de noche interceder, no tuvieran allí orar por Venezuela. Y lo hacemos porque sabemos que a pesar de todo, la misericordia del Señor también es para Venezuela. Amén. Y después de lo que este hombre hizo, Manasés muere y reina en su lugar su hijo Amón. Y después de Amón viene su nieto Josías. ¿Cuántos saben que el Señor, aunque perdona nuestros pecados, nosotros tenemos que estar claros que nuestros pecados también traen consecuencias, ¿verdad que sí? Y el hecho de que traigan consecuencias no quiere decir que Dios no te perdonó. Sí te perdonó, pero lo que nosotros sembramos, bueno o malo, en esta vida, lo tenemos que cosechar. Como el caso de David. David, cuando pecó con Betsabé, ella salió embarazada, y ustedes conocen la historia, todo lo que David hizo, e incluso hasta mató al esposo de Betsabé. ¿Y qué pasó con el hijo que llevaba Betsabé en el vientre? Falleció. El fruto de ese adulterio y asesinato falleció. Era consecuencia del pecado de David. Y aparte de eso, vinieron grandes y terribles consecuencias a la vida de David. Y Dios perdonó a David. Pero David tenía que acarrear con sus consecuencias. Hay una persona asesina a otra y puede ver el cuerpo allí, conmoverse, romperse en llanto, tirarse, postrarse al suelo, pedirle perdón a Dios, al difunto y a la familia del difunto, y hacer todo lo posible, menos traerlo a la vida, obviamente, por arrepentimiento. Pero igualmente quebrantó la ley y tiene que ir detenido. Y ese hombre puede conocer a Cristo en la cárcel y vivir toda su condena
en la cárcel sirviéndole al Señor, predicándole a los otros presos, pero tiene que estar allí. No lo van a sacar simplemente porque le pidió perdón a Dios y ahora es cristiano, no lo va a hacer. Y las consecuencias llegaron a Israel. Quiero hablarles de este segundo siervo del Señor, el profeta Jeremías. Déjeme ponerlo en contexto. Resulta que si usted va a Jeremías, al libro de Jeremías, capítulo 15, y usted lee los primeros versos del 1 al 14, no los voy a leer, se los resumo acá, usted va a leer allí que Dios trae una palabra de ruina, de desastre, de destrucción y condenación contra Israel. ¿Por qué? Y allí se lo especifica, por las malas acciones que hizo Manasés. ¿Por qué? Porque el pueblo, conociendo al Dios verdadero, siguió las costumbres de su rey y de los pueblos paganos también. Manasés se arrepintió, pero eso quedó allí. Eso trajo consecuencias. Es como el padre que enseña a su hijo a robar de niño y después el padre, cuando recapacita, deja de robar, pero el niño se levanta, ¿cómo? Con el gusto de robar, con el placer de robar, con la mala costumbre de robar. Y aunque el padre le diga que no lo haga, el niño le va a decir: tú no tienes moral, tú lo hiciste, déjame ahora a mí hacerlo también, porque a mí me gusta y me va bien robando, tengo dinerito y no tengo que trabajar. Así lo dice. Y al pobre muchacho a los 17 y 18 años lo agarran por allí, lo sorprenden y allí puede quedar y perder su vida, y se desperdicia toda esa vida. ¿Se fijan? Así pasó con Israel. En ese contexto se levanta un joven profeta llamado Jeremías. Dice la Biblia que el Señor llama a Jeremías en tiempos del reinado de Josías. Para mí Josías, uno de los mejores reyes que ha tenido Israel, que tuvo Israel. Josías, hijo de Amón, nieto de Manasés. Ese sí destruyó los altares, los ídolos y todo lo que se le atravesase por el camino, lo mandó a derribar todo. Obviamente los israelitas, en su necedad, a escondidas, sin que él se percatara, ni la guardia que se establecía allí, pues ellos mantenían esa adoración, incluso a costa de arriesgar su vida, porque estaban entregados a esos ídolos. Seguía pasando, aún con el trabajo de Josías. Y allí se levanta Jeremías, porque para el rey, para los guardias y para toda la seguridad gubernamental que tenían en el reino, quizás era secreto, pero para Dios no era secreto. Y levanta este muchacho, un jovencito Jeremías, el cual se sentía tímido, no se sentía apto. Yo soy joven, no me van a hacer caso. Pero aún así Dios le anima y Jeremías va a profetizar, a aconsejar, a exhortar, a alertar al pueblo de que tenía que enderezar su corazón y sus caminos. Obviamente, por ser joven, lo menospreciaban, se burlaban de él y le decían muchas cosas. Jeremías persistía en esto. Incluso se puso a ser más directo, más crudo con la profecía, según le guiaba el Señor, y habló de que Israel, si seguía así, iba a ser destruido y llevado cautivo. Cuando esto pasa, los sacerdotes israelitas se enfurecen tanto que buscan matar a Jeremías. Y Jeremías sí tenía temor, porque no le voy a decir que no, sí se las veía feas, sí se entristecía por sus burlas, por sus críticas y sus señalamientos,
Pero Dios le dio el valor tal para decir, ustedes pueden matarme, pero sepan que van a matar a un hombre inocente. Y saben que aún si me matan, esto va a venir, esto va a llegar, porque ustedes no se quieren arrepentir. Así que conmigo vivo, conmigo muerto, igualmente la destrucción y la ruina vienen para Israel. Pero Dios lo libra y no lo mata. Sin embargo, ya estaban puestas todas las cartas sobre la mesa y al fin de la historia, Babilonia conquista a Israel y usted sabe, lo lleva cautivo. Eso sucedió en Israel. Parte de la consecuencia de lo que Manasés había hecho años atrás. Aún con la misericordia y el perdón manifiesto en su vida. Pero esas consecuencias arrastraron a muchos en Israel. Vaya conmigo, amados, a este mismo libro de Jeremías, al capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 15. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De que a pesar de que muchas veces obramos mal o vivimos en una nación que obra mal, o estamos rodeados de personas que en vez de traer un buen ejemplo en nuestras vidas, pueden hacernos tropezar. A pesar de todo eso, hoy estamos hablando de que Dios de todos tiene que misericordia. Meditaba en este verso el día viernes, si no me equivoco. Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Hay una polémica doctrinal entre maestros bíblicos en cuanto a que si Dios mira de lejos al altivo o castiga al arrogante, por darle algunos textos, algunos ejemplos, Dios no ama al que no es cristiano, por decirlo así, al que es inconverso. Dios no lo puede amar, así dice. Dios no tiene amor para con él. Que eso que muchos dicen, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es mentira. Es mentira. Así lo están diciendo. No podemos ver este tipo de frases célebres como una realidad total, ¿no? Porque nuestra verdad total, definitiva y absoluta está en la palabra del Señor. Usted me entiende, ¿verdad que sí? Pero negar que el Señor ama y tiene misericordia del que todavía no lo ha conocido es menospreciar el gran amor del Señor. En una ocasión, Jesucristo vio a las multitudes. A ver si recuerda conmigo, vio las multitudes. ¿Y qué dice la palabra que Jesús sintió? Los vio y sintió misericordia. Sintió, dice en otras traducciones, compasión de ellos. Porque eran como ¿qué? Como ovejas que no tenían pastor. ¿Se fijan? ¿Sintió o no sintió? Compasión, misericordia. Vamos a algo más conocido. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A los cristianos, al mundo. ¿Por quién entregó el Padre al Hijo? Por el mundo. A que no todos le recibieron, pero para todos era, y por todos lo hizo, ¿o no? Nosotros no nacimos siendo cristianos. Aquí le va otra. No nacimos siendo cristianos. Y la Biblia me dice a mí que no es que nosotros
le amamos primero, sino que Él nos amó primero, antes que nosotros le amáramos, ¿o no? En su momento fuimos pecadores, en su momento hicimos cosas que por ser jóvenes decíamos, son inmadureces, pero eran cosas terribles. Algunos, cosas abominables, otros, cosas vergonzosas, otras cosas que ni se quieren recordar para no, digamos, rememorar un pasado vergonzoso. Pero de todo eso el Señor nos sacó y nos ha puesto aquí. Y esa vida que hayamos, independientemente como haya sido, que hayamos vivido, valga la redundancia, ha servido para poder reconocer que el Señor es Ebenezer. Hasta aquí nos ha acompañado, nos ha ayudado, hasta aquí nos ha traído. Y que esa palabra que dice en Génesis, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que dije que haría, hasta que te haya traído a la tierra que te dije que te daría, se ha hecho una realidad en nuestra vida. Y que, como dice Filipenses también, esa obra que ha comenzado en nosotros, la terminará. ¿Se fijan? Es una verdad en nuestra vida. Gloria al Señor por eso. Jeremías capítulo 15, verso 15 en adelante. Dice así, Jeremías dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro insultos. Y ahí es como le decía yo, por ser joven era menospreciado, era amenazado, era insultado, y eso es lo que sentía Jeremías. Él estaba un poco desanimado, cabizbajo, cansado. Recuerde que era un joven, ¿no? Y que estaba viviendo cosas duras en un país que vivía cosas duras también. ¿Le recuerda eso algo en particular? ¿O usted cree que porque aquí el viernes tuvimos un apagón de 20 y tantas horas, somos los únicos que padecemos y sufrimos? La Biblia dice que tengamos fortaleza y creamos y confiemos en el Señor, porque así como nosotros, nuestros hermanos en todas partes padecen también persecución. No es fácil, amado. Usted se puede ir de Venezuela al país que usted escoja, pero créanme que así como la bendición y el cuidado de Dios le va a acompañar, los problemas también lo van a estar esperando. Sepan, porque perfecto el Edén, y aún así la humanidad lo echó a perder, o echó a perder su oportunidad de poder estar allí. Verso 16. Aquí viene Jeremías, como que halagando, pero a la vez con un cierto reproche hacia el Señor. Fueron halladas tus palabras, le dice al Señor, y yo las comí. El original dice las devoré. Así cuando usted ve algo delicioso, ya va a empezar el pastor Mario a hablar de hamburguesa ya. Y usted la ve y se lo come que usted quiere, bueno, no quiere dejar nada y tiene que tener cuidado con los dedos, no se lo vaya a morder también. Así era como Jeremías tomó la delicia de la palabra del Señor para él. Dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, o de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Tu nombre se invocó sobre mí. Otra traducción dice, porque yo te pertenezco. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. 17. No me senté en compañía de burladores, dice, ni me engreí a causa de tu profecía.
me senté solo, porque tú me llenaste de indignación. Ahora bien, ¿por qué lo llenó de indignación? Indignación que puso en su corazón de que todas esas perversidades eran abominables para Dios y por lo tanto le indignaba verlas también a Jeremías. Tenga claro eso. Aquí sí no está diciendo indignación hacia Dios, hay que tenerlo claro. Pero cuando nosotros leemos estas palabras, ¿no?, de los versos 16 y 17, recordamos el Salmo 1 en cuanto a la palabra del Señor y en cuanto a evitar a estos burladores. Esta gente, en los comentarios bíblicos usted puede leer que esta gente era de los que le gustaba ir de fiesta en fiesta, de celebración en celebración. Había libertinaje, había muchas cosas. Y bueno, si adoraba a Baal y a Astarte, como lo mencionamos, ya usted sabe qué tipo de prácticas tenían también. Ya lo dijimos. Esto estaba pasando, pero Jeremías habla, como habló el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no tuvo el consejo de malos. ¿Se fijan? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y por eso se la devoró. Y en ella medita de día y de noche. ¿Cómo termina ese salmo? Será como árbol plantado a corrientes de agua, y dice después, y su hoja no cae, y da fruto, y su hoja no cae. Esto mismo lo está hablando Jeremías. Él sabía que le pertenecía a Dios. Él estaba claro con eso. Él estaba molesto, estaba indignado, estaba también un poco desanimado estoy desanimado con las cosas de Dios, como dicen a veces o decimos a veces. Pero igualmente él sabía que era apartado por el Señor, que le pertenecía al Señor y que debía guardarse de este tipo de prácticas. Usted sabe que es santificado, que significa apartado para el Señor. Usted lo sabía, que por lo cual tiene que guardarse de este tipo de cosas. Cuando yo empecé en el Evangelio yo no lo entendía, ¿sabe? Yo nunca había ido a parrandas. Después de que conocí al Señor, claro, por la edad, lo conocí a los 18, y a los 19 yo estaba yendo a fiestas, cosa que de más jovencito no me llamaba la atención. Nunca me gustó bailar, tampoco lo logré, pero ahí me ponía. Venían las muchachas bonitas a sacarme a bailar. Bueno, yo no me podía quedar tampoco toda la reunión sentada. Y dije, bueno, cualquier cosa me agarro de ella y que ella se mueva y me voy a poner. Algo ahí inventado, pero ahí estaba. Es verdad, no se lo digo para que se ríe, eran mis pensares. Y los recuerdo y me dan risa, pero a la vez, bueno, de allí me sacó el Señor. Yo no tomaba y ahí tomaba. Y me sentaba. Y se me sentaban varias muchachas, amigas, dice uno, al lado. Dios mío, es como decimos los maracuchos, un barril sin fondo. Y bebía, y a mí me decían, no puede ser posible que ella que es mujer vaya a tomar más que tú. Y ella tomaba y yo tenía que tomar. Y ella tomaba y yo tenía que tomar. Dios santo. Hasta el punto de que cada vez que tomaba, yo me paraba. Y usted sabe, el que anduvo en esas cosas, cuando usted se pone a mirar al piso y todo se le mueve y usted no se vaya, ¿dónde van a caer? ¿Dónde van a caer? Eso lo viví. Llegaba a mi casa y me acostaba y sentía como la cama, parecía que el agua se la llevaba. Así. Y ya yo había aceptado a Cristo en mi corazón. Pero no me estaba guardando, no me estaba sentando solo. No entendía que había sido apartado para el Señor. La Biblia dice que a los que Él amó, a esos mismos predestinó. A los que predestinó, llamó y los apartó, los justificó, los santificó. Eso somos nosotros. Tenemos que guardarnos para el Señor. Jeremías lo entendía. A pesar de todo, de las circunstancias y de sus reproches, él lo entendía. Verso 18.
Y pregunta Jeremías acá: ¿por qué fue mi dolor? ¿Por qué fue perpetuo? Dice él. Es decir, constante y prácticamente eterno. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. No sentía alivio, Jeremías. Él sentía que tenía una enfermedad terminal, un sufrimiento que no se quitaba con nada. Le hace otra pregunta: ¿serás para mí como cosa ilusoria? O sea, ¿eres tu fantasía, Dios? ¿Será que existes o no existes? Le estaba preguntando Jeremías. Pareciera que no estuvieras allí. Pareciera de verdad que eran puras fábulas, pura mitología fantasiosa, y que no eres el que yo creí que fuese. Todo lo imaginé. Era cosa psicológica, sentimental, emocional del momento para mí. No, eso eran los otros hijos. Pero Dios no. Nuestro Dios es el que no duerme, el que pelea por nosotros, el Dios verdadero, el que dejó la tumba vacía. Ese es nuestro Dios. No es cosa ilusoria. Pero para eso es que tenemos que tener fe. Dice la Biblia que el que busca a Dios es necesario que crea que le hay. ¿Me fijan? Porque si tú buscas a un Dios que no estás seguro que es real, ¿a quién estás buscando? Dice la Biblia más posterior, y que Él es galardonador de los que le buscan. Que los que le buscan, ¿con qué? Con fe. Dios le ha dado fe, amado. Porque dice la Biblia que la fe es un don de Dios. Y creemos en Él no porque sea algo de nosotros, como dice Efesios 2, 8 y 9. No es algo de nosotros. Es una fe que Él mismo nos ha dado. La capacidad de poder creer. Y hemos decidido creer en Él. Y poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. Si dudamos que el Señor es real, ¿verdad? Es porque le hemos dado cabida en nuestra mente a cosas que han llegado de las naciones que nos rodean, de esas personas que están a nuestro alrededor, o sencillamente de lo que vemos en el teléfono, en la televisión, en la computadora, en el internet. Y ya está empezando a hacer mella y está empezando a fracturar nuestra fe. Tenga cuidado con eso. Le dice más allá, todavía más allá, Jeremías le dice: eres como aguas que no son estables. Es decir, Dios, tú te vas de tambalear. Me dices, pero me dijiste aquí, pero no has hecho nada. Y me volviste a decir por allá y entonces tampoco. Y entonces, no puedo sentirme seguro. Si usted va en una barca, ¿verdad? Y va por unas aguas tempestuosas, un oleaje, una cosa, y va así, usted va asustado. Usted va asustado. En cualquier momento me hundo y me ahogo. Pero ese no es Dios. Porque la palabra del Señor nos ha enseñado que aun cuando hay tiempos de tormenta, el Señor que va en la barca con nosotros hace callar los vientos más recios. ¿O no? Y mientras tanto, si usted ha creído en el Señor y su fundamento está en la roca, dice también la Biblia que vendrán y azotarán los vientos y las tempestades contra aquella casa que es usted. ¿Y qué pasa? Que no caerá, porque está cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Hay de aquel que su roca de apoyo no sea el Señor, porque como dice también la Biblia, vendrá gran ruina. Pero esos no somos nosotros. Gloria al Señor por eso. ¿Amén? Amén. Seguimos. ¿Sabe una cosa que usted puede recapacitar? Mire cómo Jeremías le está diciendo de todo al Señor. ¿Usted sabía que usted puede sincerar su corazón con el Señor y no necesariamente para Él sea una falta de respeto? Usted se puede quejar con el Señor. Obviamente no lo ofenda. Usted no puede ofender a su Dios. Usted no puede ordenarle a su Dios. Nosotros le servimos a Él. Él no nos sirve a nosotros. Él nos ayuda y por su misericordia nos da.
pero nosotros somos los que le servimos a Él. En intimidad, amados, nosotros podemos presentarle al Señor incluso estas cosas como hacía Jeremías, aunque no tengamos razón, aunque sean cosas tontas e ilógicas. ¿Sabe usted que muchas veces nos cohibimos de decirle al Señor, de hablarle claro a Dios, porque decimos, no, Señor, ya tú sabes por lo que estoy pasando y ¿para qué te voy a explicar si ya tú sabes? No, Él quiere que nosotros se los expresemos, porque si no, no nos hubiese dado la oración para tener comunión con Él. Pero a veces no le decimos porque hasta nos da pereza eso, pedir. Nos dicen, pedid y se os dará. Pero no pedimos, porque sencillamente somos tan flojos espiritualmente hablando que no hablamos con el Señor. Usted no tiene nada bueno que decirle, sino queja. Bueno, comience orándole al Señor, quejándose con el Señor. Señor, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Yo estoy seguro que Él lo va a entender y que Él de alguna manera no solamente va a renovar su mente para que usted cambie tanta quejadera y tanta mala percepción, sino que en su misericordia Él le va a ayudar con su problema. Porque Él sabe que separados de Él nada podemos hacer. Pero cuando estamos con Él, todo lo podemos, porque Cristo nos fortalece. ¿O no? Mire que no estoy hablando yo. Aquí yo lo que estoy es recitando la palabra del Señor. No me crea a mí, créale a la palabra. Amén. Entonces Jeremías estaba decepcionado. Estaba de verdad, bueno, pues, en el piso. Jeremías vivió muchos momentos así, por eso es que muchos teólogos lo llamaban el profeta llorón, que yo pienso que, bueno, es una manera de describirlo, mas no es algo honroso para decirlo. De hecho, Jeremías escribió Lamentación, y porque por eso dice, no, que por eso se lamentaba mucho, lloraba mucho. No fue fácil lo que le tocó a Jeremías, y era joven. Era un hombre joven y decidió desde su juventud servirle al Señor. ¿Cuántos jóvenes tenemos aquí? Aparte de los que ya están por acá, hay muchos jóvenes. Los jóvenes tienen un gran proyecto. Los jóvenes tienen un gran proyecto. Los jóvenes quieren hacer algo en esta familia Buena Nueva, en esta iglesia. Y aunque quizás muchas veces esos planes no se den, el simple hecho de que ellos hayan dado un paso, hayan mostrado intención de que quieren hacer algo para Dios, para acercarse a Dios, para buscar a Dios, para honrar a Dios, para servir a Dios, ya con ese simple hecho ya estamos poniendo buenas bases para lo que vamos a levantar. Amén. Y nosotros, los que somos ya jóvenes maduros, ¿verdad? Nos queda orientarlo, apoyarlo, con paciencia, con cariño, con amor, entusiasmarnos y decirle, ustedes son los que tienen la fuerza y nosotros los que con la experiencia hemos alcanzado sabiduría. Vamos entonces, hagan su parte y nosotros hacemos la nuestra. Y la iglesia Buena Nueva, el ministerio del Señor y el evangelio que proclamamos se va a poder extender por toda esta comunidad. Amén. Así dice la Biblia, del joven es la fuerza y del anciano la sabiduría. Somos un equipo. Ustedes necesitan de nosotros, pero nosotros necesitamos de ustedes también. Pongámonos todos en pie y vamos a trabajar, a comprometernos, a darle duro, para que vean que vamos a alcanzar y a recibir de parte de Dios grandes cosas. Amén. Verso 19. Dice así, por tanto así dijo Jehová, por tanto así dice el Señor, le dice a Jeremías, si te convirtieres, subraya esa palabra, convirtieres, dice el Señor, yo te restauraré. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es que si te convirtieres? Y él no era ya un siervo del Señor,
Hay traducciones donde, no Reina Valera, otras traducciones con lenguaje más coloquial donde dicen, si dejares de hablar tantas tonterías, le dice Dios a Jeremías, si dejares de proclamar cosas tan despreciables, le dice a Jeremías, si te convirtieres, empezando por esa lengüita que tiene, dice, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás mi profeta. Usted sabe que cuando hablamos la palabra del Señor, somos profetas del Señor. ¿Se fijan? Ay, pero ustedes siempre nos han enseñado pues que ya la profecía ya está toda escrita. Sí, claro que sí. Y que si vemos a alguien que se autollama profeta, el profeta, y empieza a hablar cosas bonitas, pues es falsedad, porque los profetas eran los que estaban en el Señor. Si usted habla la palabra del Señor, gracias hermano, si usted habla la palabra del Señor, usted, como dice acá, es como la boca del Señor, es su profeta. Así que si usted algún día vio a uno de estos personajes por la calle, hombres y mujeres, conmocionando los barrios y las comunidades, el profeta viene por acá, la profeta viene por allá, y usted llegó a decir, yo quisiera ser usado por Dios como ella, como él, yo quisiera ser como él. Abre la palabra de Dios y usted va a ser, no digo que mejor que ellos, no, sino conforme a lo que el Señor quiere que usted sea. Dígale, Señor, yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Así que cada vez que usted hable la palabra del Señor, usted está hablando como si fuese la boca del Señor, entresacando lo precioso de lo vil. Y viene el Señor y le dice aquí, después que le dice esto, cierra el texto 19 y le dice así, conviértanse, Jeremías. Me encanta toda la vida desde que escuché por primera vez este verso. Conviértanse, Jeremías. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías, Jeremías, yo te he llamado para que tú hables mi palabra, para que tú influyas en el pueblo. ¿Cómo es que ahora ellos son los que están influyendo en ti? Ay, Señor, me insultan. Ay, Señor, se burlan de mí. Ay, Señor, todos parecen felices y contentos en esa fiesta. Y yo aquí solo, abandonado. Yo me indigno por las cosas que hacen, pero yo quisiera reír también y no lamentarme tanto. Y me ven y me señalan, ya me quieren hasta matar. Influenciaron en Jeremías. Y el Señor le dice, no te dejes influenciar por ellos. Jóvenes, ustedes han conocido en esta iglesia lo que es bueno. Mis hermanas, ustedes han conocido la sana doctrina. Mis hermanos, ustedes saben la responsabilidad a la cual Dios los está llamando. Porque venga uno o una a darle un consejo por fuera, a soplarle la oreja o a decirle tal o cual cosa, no se deje manipular. La luz debe alumbrar en la oscuridad, que la oscuridad no venga a apagar la luz. Conviértanse ellos a nosotros y no nos convirtamos nosotros a ellos. Hay iglesias enteras que se han vendido a la política, sencillamente porque les ofrecen que le van a dar dinero para hacer un templo más bonito. Y degradamos el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, nos humillamos y servimos a hombres carnales, idólatras,
para tener un beneficio económico al final. Dinero, el bendito dinero. A Dios no le interesa que los templos sean majestuosos. Démosle gracias al Señor si tenemos un piso, un techo y sillas para sentarnos. ¿O es que acaso la semana pasada, cuando no había luz, allí en el bohío, con un techo, un piso y unas pocas sillas, no nos gozamos con el Señor? Sí, Señor. ¿Necesitamos acaso vender nuestra dignidad para que nos den favores que al fin y al cabo con el tiempo se van a deteriorar nuevamente? Mire la granja. Esto fue un lugar de gran esplendor. Teníamos de todo. La planta solamente eléctrica que teníamos valía más de 100 millones para su tiempo, que era muchísimo dinero. Compraba como 10 carros con eso, más de 10 carros. Compraba con lo que solamente la planta valía. ¿Y dónde está esa planta? Ya no está. ¿Dónde están las cosas que teníamos? Muchas se han deteriorado por la crisis económica. No es que no queramos hacer cosas, las queremos hacer, pero los recursos ahorita no están. Pero la iglesia no se ha parado. Aquí estamos nosotros, ¿o no? Aquí estamos. Y cuando nos vamos de este lugar, nos vamos gozosos, llenos del Señor. Porque el Señor nuevamente, un día más, un domingo más, un miércoles el 12 de octubre más, un jueves aquí en Solamada más, el Señor nos ha llenado y nos ha bendecido. Hemos devorado su palabra, nos hemos gozado y nos hemos alegrado. Porque no nos ha faltado el Eterno, el que pelea por nosotros, el Dios verdadero. No es ilusión, no es fantasía, es nuestra verdad. Es lo más grande, precioso y real que podamos tener en nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Fíjense que Dios aquí a Jeremías no le lanzó una condenación, una maldición sobre él. No lo hizo. Él le está diciendo, le está aconsejando: mira, Jeremías, deja de hablar tonterías. Saca eso feo, apártalo y muéstrame lo hermoso que he puesto en ti. Habla, pero habla cosas que valgan la pena. Habla mi palabra, la que yo te mando. Sé mi boca, Jeremías, y que se conviertan ellos a ti. Sé un ejemplo influyente para ellos. Dios le está reordenando nuevamente sus prioridades. Dios le está dando otra oportunidad. ¿No se fijó? No le está diciendo: por cuanto dudaste de mí, te desecharé. No es eso lo que él dice. Lo está llamando a recapacitar. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De la misericordia del Señor. ¿O no? ¿Ya se le olvidó? De la misericordia del Señor. Él se derramó delante del Señor. Y el Señor no lo tomó inmaduramente, no. Él hizo lo que se tenía que hacer. Actuar en su siervo, para que su siervo se levantara. 7 veces cae el justo, dice la Biblia. ¿Y cuántas veces lo levanta el Señor? Todas. De todas el Señor lo levanta. De todas nos va a levantar. ¿Cuántas veces no nos ha levantado? ¿Cuántas veces no nos ha sacado del lodo cenagoso, en el cual nos hundíamos y nos encochinábamos? Y allí el Señor ha extendido su brazo, no su dedo, como muchas veces, sino su brazo entero, para pelear y sacarnos de allí. Ese es Dios. Esa es su misericordia. Nuestras prioridades, amados. Nuestras prioridades. Esto lo vamos a ver en el estudio bíblico más adelante de 1 de Timoteo, pero aquí se lo dejo rapidito para que usted vea. 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco, le dice Pablo a Timoteo, el Señor, el Espíritu Santo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, otro joven más como Jeremías, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo, influye, conviértanse ellos a ti. ¿En qué? En palabra, en modo de hablar. ¿Se fijan?
en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y en pureza. Prácticamente el mismo caso. Jeremías y Timoteo. En esto, es como si Pablo, por medio el Señor, por medio de Pablo, hablara a Jeremías. En vez de hablarle a Timoteo, Pablo le habla a Jeremías. Y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, Jeremías. No te dejes conmover por lo que te puedan decir porque seas joven. Feo es desperdiciar tu juventud, no aprovecharla en los caminos del Señor. Sé ejemplo, Jeremías, en palabras, en tu modo de hablar, en tu conducta, en amor, con fe y con pureza. Porque eres un escogido, un apartado del Señor. A veces en muchas ocasiones, por querer agradar a las personas, ay, no vaya a ser que me conocen tanto tiempo y no me vayan a tildar de fanático, no sé, de algo. Entonces queremos agradar a las personas y no les decimos las cosas como son. En la iglesia también pasa. Al hermanito no le voy a decir lo suyo, aunque Dios me manda a hacerlo, siento hacerlo, pero le voy a decir para que no se sienta mal. No vaya a ser que también se vaya de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hermanito es un inmaduro y no va a aguantar lo que tú tengas que decirle de parte de Dios. O el inmaduro eres tú, que crees que todo el mundo es inmaduro y no le puedes decir las verdades del Señor. Si lo vas a edificar, si lo vas a ayudar, hazlo. Pero qué problema con nosotros las personas cuando queremos agradar a los demás. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas 1, rapidito, 9 y 10. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea condenado, sea maldición. Así está diciendo Pablo. Verso 10. Pues, ¿busco ahora yo el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Está diciéndole Pablo. ¿Qué estoy buscando yo? ¿El favor de ustedes o el de Dios? Y le vuelve a decir: ¿o trato yo acaso de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara yo a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. ¿Usted quería a alguien tajante? Pablo es suficientemente afilado para decir las cosas. No estamos para agradar a los hombres. Amado, yo no vengo acá a agradarlo a usted. Yo le amo, le quiero, le aprecio, anhelo edificarlo. Más de eso no le puedo dar. Pero créame que entre usted y el Señor, siempre es mi deber escoger al Señor. Entre el Señor y mi persona, usted siempre escoja al Señor. Amén. Y cierro diciendo, verso 20 y 21, le dice esto el Señor, después que lo corrige: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice el Señor. Como le dijo Josué: esfuérzate y sé valiente, que Jehová tu Dios está contigo. ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. Jeremías, esfuérzate, sé valiente también. Le pudo haber dicho: yo estoy para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Verso 21, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes, porque Dios respalda al que le sirve. El pastor Albeiro citó Mateo 5, las bienaventuranzas del Señor. ¿Usted quiere conformarse solamente con la misericordia del Señor? Ay, bueno, me equivoqué, Dios me perdonó. Su misericordia me acompaña ciertamente y ya yo estoy conforme con eso. ¿O quiere ir más allá y devolverle algo de tanto que Él le ha dado? Busque, amado, la bienaventuranza del Señor y obre como Él espera que nosotros lo hagamos. Mateo 5,
Desde el verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, en cuanto dependa de ti está en paz con los hombres, dice la Biblia. Bienaventurados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por hacer el bien, por hacer lo justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí conectamos con Jeremías y los demás que estuvieron con él en aquellos tiempos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, se burlen pues, y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque asimismo persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, incluyendo a Jeremías. ¿Cómo termina la historia de Jeremías? Un galardón grande en los cielos. Y mire todo lo que vivió. Amados, su misericordia es para todos, pero todos estamos dispuestos a darlo todo por aquel que tiene misericordia de nosotros. Esa es la pregunta que quiero dejarles el día de hoy. Somos de Él, le pertenecemos, nos apartó, nos santificó, nos llamó y anhela que seamos de influencia para otros y que no dejemos que otros nos contaminen a nosotros. Amén. Cierra allí sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias por este día, Señor. Este día lleno de bien, de misericordia, Señor, de paz. Gracias, Señor, porque nuevamente hemos sido edificados en tu preciosa palabra, Señor. Danos el querer como el hacer por tu buena voluntad de devorar esa palabra, Señor. De deleitarnos en ella, Señor. De crecer por medio de ellas y alcanzar sabiduría, Dios. Ayúdanos, Señor, a servirte, a ser misericordiosos también con otros, a perdonar a otros, como tú nos has perdonado a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores, Señor, que cuando escuchemos una condenación, una crítica, Señor, o algo despectivo contra otro, podamos más bien ser nosotros un instrumento de paz para reconciliar, Señor. Amado Dios, yo sé que sin ti siervos inútiles somos, y aún haciendo las cosas con la mejor de las intenciones, terminamos siendo igualmente inútiles, Señor. Pero yo sé también, como dice tu palabra, que en tus manos haremos proezas, Señor. Yo quiero hacer proezas en tus manos, Señor. Yo quiero, Señor, ser un instrumento que cambie vidas, Señor. Y como dice tu palabra también, no solamente recibir bendición, sino ser de bendición, Señor. Ser luz y poder ver multitudes, Señor, viniendo a tus pies por medio de mí. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos muchas gracias, porque cuando abrimos nuestro corazón a ti, no nos miras con desprecio, ni buscas castigarnos, sino más bien nos ayudas, Señor, a organizar nuestras prioridades para que sigamos avanzando de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos, Dios. Amén y amén. Gracias, mi Dios bendito. Gracias, Señor. Pastor Alberto.